Hola, hola. ¿Cómo están? Hola Pati, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno verlo, don Marce. Hola, Buenas noches, Normita. Pati. Hola, hola a todos. Aunque no los vea a todos, pero bueno, aquí andamos. Pati, Mande usted. cuando puso el doc para grabar, salió dice una plaquita que dice reunión se está grabando, pero continuar o salir de la reunión nos da la opción a nosotros, pero no se va, digamos, No. quedó la plaquita ahí o va a salir más tarde. Ahí va a seguir la plaquita. Sí, Ah, ¿verdad, Pones amor? si pones continuar, seguís en la reunión. Bueno, gracias. Sí, o sea, ven la placa. Continúa, Pero ¿cómo ponemos? Ahí está, gracias. Continuar hay que poner. No, es que dice que a ellos les sale si continuar la reunión. A ellos les sale una placa. Sí. Pero ya les dijo Marce que ya le pongan y ya. Sí. Bueno, ok. Yo no sé cómo hacer. Yo quisiera, que me dijeran, ¿qué les ha parecido hasta aquí esta clase? No se me callen tanto porque siento feo. Muy interesante, Pati. Muy linda. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué es lo que les ha parecido de interesante? ¿O qué es lo que les ha llamado la atención? Como las mamás, a mí particularmente, cómo las mamás podemos influenciar con nuestros hijos, ¿no? A mí en lo particular me pasó con mi hijo menor. No sé por qué una vez lo llevé a la doctora y él habrá tenido como 9, 10 años y era como que todo tenía que hacer conmigo. Si tenía que ir a la dentista, que le lleve yo, si tenía que ir a un cumpleaños, que lo lleve yo, y siempre muy dependiente. Y esta doctora fue muy sabia, me dice, mira, él, si vos querés dominarlo, así ella me lo dijo directo, ¿no? Si vos querés dominarlo toda la vida a tu hijo, a este, dice, lo podés hacer, porque ahora él es como que está muy pegado a vos, entonces sos vos la que, o haces que él haga toda la vida lo que vos quieras, o vos despegalo. Vos haces que él se vaya independizando. Entonces yo lo agarré, como él era enfermo cuando era chico, y bueno, yo lo tomaba por ese lado, pero desde ese momento yo lo empecé a despegar, ¿no? Lo llevaba al cumpleaños y le decía, bueno, yo te dejo y después vengo a buscarte, o le llevaba a la dentista y después le iba a buscar, o me turnaba a veces con los hermanos o así. Lo fui despegando y bueno, doy gracias a Dios por el consejo de esa doctora que me abrió los ojos, porque yo para mí era porque él era, él dependía de mí cuando era chico, entonces como que eso seguía. Y tanto lo despedí que se despegó que ahora se fue, viste, a Londres y no volvió más. Pero bueno. Pero fíjate, qué bueno, porque fue en el tiempo. Es en el tiempo. Sí, fue el tiempo del desapego para que él pudiera irse. Si no, nunca se hubiera ido, Normita. Sí. Nunca se hubiera ido. Los hijos comienzan a irse, ¿sí? A irse con la mamá, a desprendirse, a despegarse. A partir de esa edad, desde los 10 a los 12 años, ellos empiezan a despegar para casarse. Para casarse es tan fuerte el apego con la madre que cuando no lo logran hacer y las mamás siguen, no es que le gusta que yo lo lleve y que yo lo traiga y que yo le haga y siguen así 16, 17 años, llega el momento en que son hijos que no se casan. Son hijos que no se casan. O sea, no es cualquier problemática. De veras que yo les digo, Dios es tan bueno con nosotros. Dios es tan bueno que Él hace o nos lleva con personas que
siendo susceptible a la voz del Espíritu, ahí le captas, ahí le tomas. Y entonces haces lo que te están aconsejando. Porque otra mamá no lo hubiera hecho. Otra mamá hubiera dicho, ay, sí. No, lo que pasa es que mi hijo me quiere y se acabó. Pero supiste a tiempo hacerlo porque es cierto, el desapego empieza a esas edades. Y tomo un ratito más, y tuve una experiencia aquí teniendo el negocio. Tenía un vecino que vivía el matrimonio y el muchacho, tipo 40 años más o menos tenía el hombre, soltero con sus papás, y él venía siempre a hacer las compras y hacer los mandados. Un día llega su mamá desesperada, así, si no lo vieron al hijo, que salió a su mandado y que no volvió, y hacía no sé cuántas horas que no estaba en la casa. Y yo le pregunto a una vecina, porque armó así como un revuelo en el barrio, y yo le pregunto a una vecina, ¿esta señora tiene otro hijo chiquito que salió? No, dice, el único es fulano, me da el nombre del muchacho, pero era un muchacho de 40 años, más de 40, y su mamá era como que tenía 7, 8 años. Sí. Y a mí me llamó mucho la atención de esa mamá, si nunca más se casó el muchacho, ahora ya un hombre mayor, pero impresionante cómo su mamá lo dominaba, digamos, él hacía todo lo que la mamá le decía. Sí, por eso también viendo esa situación agradecí a esa persona que me aconsejó a tiempo, ¿no? Claro. Y gracias a Dios porque eso a él, Dios lo ha usado como él tenía planeado usarlo, ¿no? O sea, que su diseño que Dios venía de parte de Dios se llevara a cabo. Pero imagínate este hombre de 40 años, sí, frustrado totalmente su vida, o sea, en vano, una vida así, que no da fruto, que no le da descendencia a Dios, que no cumple con su papel de varón, que no, o sea, totalmente, ¿por qué? Porque la madre nunca lo soltó. Fíjate, bueno, ahora con la materia que están llevando con Luis, dice que la hormona, o sea, una hormona que se segrega con cada hijo, es personal, ¿sí? Y ese desapego totalmente así de que te olvidas y ya no tienes problema, es hasta los 30 años de edad, ese registro de ese hijo, ¿sí? Entonces yo digo, ¿cómo es importante? Por eso hay hombres que aunque se casen, siguen con el apego de la madre. Y ahí se siguen, aunque se casen, ¿sí? Pero nada es como la madre, nada es como la madre, ¿sí? Y por eso, son padres que tienen una orfandad en la paternidad, en su paternidad. ¿Por qué? Porque el papá nunca ocupó ese lugar, ¿sí? Y bueno, esto es parte de lo que nosotros vimos, de toda la transformación, de toda la cultura que esto conlleva, y que ahora estamos para poder entender un poquito más a veces las circunstancias de las personas. Y vamos a ver una orfandad, pero una orfandad universal. Fíjese, una orfandad que hay universal, que sobreviene, ¿sí? Sobreviene a la humanidad como resultado de la caída. Es una orfandad universal que viene a raíz de la caída de Adán y de Eva. Desde ese entonces, no tan solo vino en forma personal, como es la orfandad paternal, sino una orfandad universal. Y esto también tuvo muchas situaciones difíciles. Dice, aunque la iglesia tiende a enfatizar las consecuencias espirituales de la caída,
esta tuvo también consecuencias físicas, mentales y emocionales. Por supuesto que nosotros sabemos que esto es lo que trae, ¿sí? Y en la Biblia nos habla de todo tipo de consecuencias emocionales, ¿sí? De todo tipo de situaciones emocionales que esto causa, y es muy claro en Isaías 61, en Isaías 61, déjenlo busco, 61 del 1 al 4. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. El Señor me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de las cárceles, a proclamar el año bueno de la voluntad del Señor y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Sí? Esta fue nuestra promesa, ¿sí? Este versículo 4, cuando nosotros salimos de la congregación que habíamos fundado, y literalmente, fíjense lo que dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y escombros de muchas generaciones, ¿sí? Después nosotros nos dimos cuenta por qué el Señor nos tomó y nos escogió para hablar acerca de la familia, ¿sí? Eso era a lo que el Señor nos llamaba. Y esto es lo que nosotros debemos de ver. Que si bien esto tuvo una trascendencia en todas las áreas físicas, mentales y emocionales, las consecuencias, pero Dios nos llamó a levantar, a consolar, a restaurar, a todo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Pero tenemos que primero detectar lo que las personas tienen para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, yo te puedo hablar de esto, ¿por qué? Pues porque el Señor nos enseñó cómo el desapego de un hijo debe de ser en el tiempo que tiene que ser, porque si no, o no sucede, se queda así, o definitivamente frustramos el diseño de un hijo. Y eso, ay, no, que Dios nos libre, que nos dé de veras la sabiduría y la inteligencia espiritual para saber cómo conducirlos y qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Las consecuencias emocionales del pecado fueron tremendas. Isaías 61, yo recuerdo en una ocasión que Luis hizo una predicación acerca de toda, ¿cómo le llaman ahora los psicólogos? De toda la psiquis, de todas las consecuencias emocionales que tiene todos estos versículos. Y para mí fue muy impresionante, hace muchísimos años que lo hizo, pero fue muy impresionante ver ahora todo lo que el hombre ha vivido y sigue viviendo. De ahí viene la ¿cómo les llaman? Cuando tienen esta enfermedad que se van a un polo y a otro. No sé si alguien se acuerda. ¿Bipolar? Bipolar.
exacto. De ahí vienen los bipolares, de ahí vienen otra enfermedad que hay en el que les duele todo el cuerpo y les duelen los músculos, pero no tiene nada. O sea, todo esto ha sido parte de lo que la angustia, de lo que aquí dice, como dice el asolamiento, la tristeza, o sea, todo lo que causa este tipo de consecuencias que fue desde ese tiempo, ¿no? Dice, Tati, sí, ¿puedo hacer una sí, Emi. preguntita? ¿Es lo mismo para el hombre y la mujer? Sí, sí. La orfandad universal es para los dos. Es para los dos. De hecho, la orfandad paternal también es para hombres y mujeres. ¿Sí? Cuando carecemos de un padre, nos falta una parte bien importante a las mujeres. ¿Sí? Son personas que a veces no tienen iniciativa, no tienen seguridad, no se pueden relacionar con las personas, no pueden sociabilizar con otros, siempre están minimizados, o sea, tienen muchas sintomatologías, muchas, después lo vamos a ver, pero dentro de eso está todo esto, ¿sí? Por eso dice, todo ser humano ha sido dañado por el pecado. O sea, nosotros lo que vemos han sido todas las obras que el diablo ha usado tan tremendamente, ¿sí? A través de diferentes cosas, y dejar marcada a la gente, dejar marcada para toda su vida. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, ¿sí? Desde ahí nosotros vemos que despertaron a un mundo totalmente ajeno al que vivían porque no era ahí donde Dios los quería, ¿sí? Al pretender erguirse en jueces del bien y del mal. O sea, es por eso que nosotros no podemos seguir viendo las cosas, no, es que esto es bueno, es que esto es malo, es que esto está bien, es que esto está mal, porque nos ponemos como jueces. No es lo mismo a que digamos esto es algo incorrecto, a esto es algo que debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Sí, porque ya debemos de dejar ese árbol del bien y del mal. Ya está. Jesús vino a redimir todo eso. Jesús también vino a ponernos en el árbol de la vida, que es Cristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar posicionados. Nuestros ojos deben de estar puestos en Cristo, porque Él es el árbol de la vida, ¿sí? Y no quedarnos como Adán y Eva, o todo el antiguo pacto en ser jueces. Ah, esto es bueno, esto no es bueno. O sea, nuestros ojos vieron más, ¿sí? De la cuenta. Nada más vieron la culpabilidad y la vergüenza. Ahora no. Ahora hemos sido dignificados y ahora no tenemos ninguna condenación en Cristo. ¿Se dan cuenta lo que fue la redención? La redención ha sido el acto más grande de amor ha sido ese para nuestra vida. No quedarnos en la posición del bien y del mal, sino y de la culpabilidad y la vergüenza. No, ahora no. Ya ahora en Cristo, nuestra condición y nuestra situación es muy diferente. Por eso la bendición de aceptar a Jesús como Señor y Salvador y aceptar la redención que es en nuestra vida, ¿sí? Hubo una apertura de ojos. En ese entonces, acuérdese, en ese entonces hubo una apertura de ojos. No era, dice, no era la que Dios había determinado, que ellos permanecieran en santidad. No era lo que Dios había determinado. Dice, se abren sus ojos espirituales, ¿a qué? Al mal. A eso se abrieron los ojos de Adán y Eva. Se abrieron al mal, no se abrieron para el bien. Sí. Pero ahora, gracias a Dios por la gran diferencia que Cristo hizo. ¿Qué pasa cuando se abren los ojos del hombre caído?
¿sí? ¿Qué sucede en la condición de un hombre caído? Dice, su nueva condición moral de muerte espiritual experimenta una serie de cambios. ¿Sí? Inmediatamente Adán y Eva comenzaron a experimentar cosas que nunca habían experimentado. Y el hombre y su mujer se escondieron. Fue lo primero que ellos hicieron, esconderse de la presencia de Dios, ¿sí? Entre los árboles del huerto. O sea, absurdo. ¿Qué fue lo primero que perdieron? La magnitud de lo que era Dios. O sea, de poner a un Dios, miren, imagínense al tamaño de un árbol, ¿no? En donde se podían esconder en un árbol. Pero eso nada más mostró la ignorancia en ese momento. En cuanto pecaron, hubo una separación espiritual terrible, terrible en la vida de Adán y de Eva, ¿sí? Y bueno, y de todo hombre que no conoce a Dios es lo mismo. ¿Qué pasa cuando se abren los ojos del hombre caído? Comienza por esconderse de Dios. El engaño entra al universo del hombre caído. Entonces, el engaño es algo que nosotros debemos de cuidar, de cuidarnos que eso no pase con nuestra vida, ¿sí? O sea, nos puede costar, puede ser que sea muy difícil, puede ser una circunstancia muy dura, pero recuerde que la condición ahora en Cristo es otra. Entonces, el engaño no debe de ser parte nuestra. Otra es que tuvo miedo, tiene miedo y vergüenza. Miedo, no temor. El temor es un reflejo para la preservación, para cuidarnos, el temor, ¿sí? Pero cuando usted permanece mucho tiempo en temor, entonces se convierte en miedo. Y el miedo ya empieza a ser una patología, ya empieza a ser un problema. Una persona que tiene un miedo constante, sí, llega a ser hasta una paranoia. Entonces, eso lo paraliza. Y la vergüenza, esa es otra. La vergüenza de no se siente digno, de que no puede, de que no sabe, de que no se siente seguro del perdón de Dios, no se siente que verdaderamente con un auténtico arrepentimiento Dios lo haya perdonado. Eso es lo que la gente siente, esa vergüenza continua de sentirse alejado de Dios, porque también eso lo aleja de Dios, ¿sí? Se esconde el uno del otro, ¿sí? Esos son síntomas de orfandad, de su orfandad. Todos estos síntomas, o sea, gente que se esconde, gente que no le gusta aparecer, gente que está atrás, gente que yo no ve tú, no, que tú habla, no, que tú di, que toda la vida se está escondiendo y no sale, no tiene el valor, no tiene el valor civil tampoco para poderlo hacer. Esos son los síntomas de una orfandad, ¿sí? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿sí? Él era el único padre que conocía a Adán, ¿sí? Y aquí lo dice en Lucas, hijo de Adán, hijo de Dios. Cuando se ve toda la genealogía y dice, hijo de Adán, hijo de Dios. Hasta ahí llegaba. Sí, la genealogía de Adán, hasta ahí llegaba. ¿Por qué? Porque él era un hijo de Dios. Pablo, en el sermón de Areópago, dice, se refiere a la humildad como linaje de Dios, ¿sí? O sea, nosotros, la humildad es parte de lo que somos, en Dios. También también han dicho, porque linaje suyo somos, ¿sí? Y eso lo dice en el libro de Hechos,
17, 28. Porque linaje suyo somos. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Entonces, no es que nosotros no tengamos, no, nosotros provenimos de un linaje escogido. ¿Se acuerda de segunda de Pedro? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que también ahí lo vuelve a reafirmar Pedro, ¿sí? Y Malaquías nos llama linaje de Dios. En Malaquías 2:15 somos linaje de Dios. Ya no somos huérfanos, no carecemos de paternidad. Ahora ya pertenecemos a un linaje celestial. Qué importante es que usted se sepa linaje, sí, divino. Divino, porque a Dios se le complació hacerlo de su familia, porque a Dios se le complació que usted tuviera ese linaje de Él. Ese es el acto de amor más grande y maravilloso que podemos tener. Pero qué triste cuando el hombre escoge darle la espalda a Dios, ¿sí? Y se queda sin padre. Cuando una persona decide darle la espalda a Dios, se queda sin padre. ¿Sí? Y eso es muy triste. Dice, entra en el corazón. Fíjese lo que sucede cuando no se tiene esta convicción. Y algunos hijos de Dios, déjeme decirle algo. Por eso es importante que usted ahí apuntaron los síntomas que tiene una orfandad. Sí. Dice, entra en el corazón humano la orfandad. ¿Cuándo? Cuando le damos la espalda a Dios. ¿Sí? Nos quedamos sin padre. Todos los seres humanos, por ser pecadores, somos huérfanos o son huérfanos. Todos los seres humanos, sí, por ser pecadores somos huérfanos de Padre Celestial. No, pero tengo a mi papá. Sí, pero a usted no le salva a su papá. ¿Sí? Solamente Dios. Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Miren qué poco tiempo. Porque estaba desnudo y me escondí. O sea, así tuvo el cambio. ¿Por qué? Porque hubo una separación. Le dio la espalda a Dios, se alejó de Dios e inmediatamente vino un corazón de orfandad a Adán. ¿Sí? Eso lo dice en Génesis 3:10. Dice, lo que reemplaza al amor es el temor. ¿Sí? Ahí eso es lo que una persona que tiene. Por eso nosotros vemos a muchas personas que son agresivas, que son impulsivas, que es más, ellos mismos causan un rechazo hacia ellos, pero es por temor. Mire, no se vaya con la idea de que es una mala persona. ¿Sí? Muchas veces la gente por temor es que se pone caretas. ¿Sí? Se pone caretas. Dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Las cosas a su forma y a su manera. Ellos creyendo que con eso iban a arreglar las cosas. Entonces, ahora entran a otra fase, ¿sí? Entran a otra fase en el que, ¿sabes qué? Ya no me vas a decir tú. Ahora yo lo voy a hacer a mi forma y a mi manera, ¿sí? El temor ha entrado en el corazón del ser humano. Tenía vergüenza de su condición. Desconfiaron de Dios.
Fíjese, ese es otro síntoma que hay dentro de la orfandad. Aparte de que tenían vergüenza, de que Dios nunca me va a perdonar. Es que hice algo tan mal que nunca me va a perdonar. ¿Sí? Es que Dios no me puede perdonar. Desconfían de lo que Dios dice. Y se escondieron. Ya no había más confianza en el Señor. Dice, no solo se divide el hombre de Dios por la caída, sino por el pecado, ¿sí? El pecado crea división entre los seres humanos. Entonces, todo matrimonio que no está Dios en medio de ellos, les va a causar una separación, una división. La mujer que me diste, ¿se acuerdan la famosa frase? La mujer que me diste, la compañera que me diste, ¿sí? Por compañera me dio del árbol y yo comí. A mí esto se me hace, ¿sí? Tan terrible que le dijera alguien a Dios, la mujer que me diste, el reproche, porque siempre muchas personas van contra Dios, contra cualquier cosa, pero no se quieren hacer responsables de lo que se hacen. Y lo mismo hizo Adán, ¿no? La mujer que me diste por compañera. Fíjese, yo veo dos cosas que son tan importantes. Por eso es que hablamos nosotros de un tema. ¿Se acuerda el primer tema que yo les di, que era de la amistad, de ser compañeros? ¿Sí? De ser verdaderamente uno. Aquí es eso lo que le dice Adán. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, cuando nosotros no llevamos a cabo una buena amistad y no somos compañeros unidos, ¿sí? Sabiendo que somos el uno juntos, va el uno con el otro, Adán reprocha a Dios. Y nosotros le echamos la culpa a quien se deje, ¿no? Ya sea él o a ella. Se divide de su mujer y la acusa. De esa manera pretende excusar su desobediencia. Y mire, es indudable que Eva tenía un desconocimiento, porque cuando le dice, de cierto, le dice el diablo, de cierto te digo, no morirás. Yo digo, ¿por qué no le preguntó Eva, bueno, pero de qué no voy a morir? ¿O qué es la muerte? Porque no preguntó, ella se lo creyó, le creyó todo y lo hizo padre de mentira. Ahí le da una paternidad Eva al diablo. ¿Sí? Y después lo dice la palabra, él es padre de mentira. ¿Quién lo hizo? Eva. Eva lo hace, padre de mentira. Pero también María hace también a Jesús. Vuelve otra vez a ser padre de verdad, de la verdad. Así como fue quitada una cosa, después viene a restituirse la otra, gracias a Cristo. ¿Sí? Bueno, gracias a Jesús que nació y vino en condición de hombre. Dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y aquí nosotros vemos cómo, gracias a Dios, esta es una de las grandes bendiciones que las mujeres tenemos. Ay, pero ¿cómo? Si el marido se va a enseñorear de mí. No estaba hablando de eso. Había quedado ella bajo el señorío del diablo. Y Dios le restituye. Dios dice, no la voy a dejar aquí. Ay, imagínense que nos deja con el diablo enseñoreándose de nosotros, si de por sí
De por sí, cuando le dijo, de ti va a salir el que va a aplastar mi cabeza, de ahí olvídese lo que se levanta contra la mujer. Y ha sido por siglos y siglos, y lo acabamos de ver en la colonia. ¿Quiénes eran las más afectadas? Las mujeres. Las mujeres eran las más afectadas. Sí. Y aquí por eso Dios lo pone a la mujer bajo la cobertura del hombre. Dice, no, ahora ya no vas a estar, como era una pertenencia de Dios, Eva era una pertenencia de Dios, Dios decide ponerla bajo el señorío del hombre y no del diablo. No la deja ahí, sino que lo pone, por eso es que el hombre es la cabeza de nosotros. ¿Sí? Dice, o sea, que tú querrás influir sobre él y él va a querer dominarte a ti. Ahí se establece. Ahí se establece. ¿Por qué? Porque la mujer ya tenía la simiente de mentir. O sea, ya tenía la naturaleza caída, ya tenía la naturaleza pecaminosa los dos, y entonces empiezan a hacer una lucha. ¿Sí? Dice, este diagnóstico es el momento más trágico de la historia en el matrimonio. Ese es el momento más trágico, porque la mujer no quería estar bajo el señorío del hombre, no lo quería como cabeza, y el hombre también. El hombre no quería estar otra vez que lo engañara, otra vez que lo dominara, otra vez que lo convenciera. No querían, y se establece una lucha. Y desde ahí se establece, ¿sí? Dice, ay, yo pensé que con mi marido nada más. No, mi amada, se estableció en Génesis 3. Ahí fue cuando todo empezó. Dios no decreta, sino que les anuncia el efecto que su pecado tendría sobre el matrimonio para él, ¿sí? O sea, no es que en ese momento Dios decrete sobre el hombre y la mujer, ¿sí? Sino que les anuncia el efecto de su pecado tendrá sobre el matrimonio, ¿sí? Vendrá sobre el matrimonio para ellos y para su descendencia. Eso es lo que Dios les anuncia. Va a venir sobre ustedes eso. Dios usa las mismas palabras, sí, y advierte a Caín. Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será, ¿sí? A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Eso lo dice en Génesis. O sea, el pecado está deseando controlarte, pero tú debes sobreponerte al pecado. Eso siempre está a la puerta, mis amados. Siempre está a la puerta, pero es decisión nuestra el hacerlo o no. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Esto es lo que le pasa a la mujer con su marido. Ella desea tener todo su amor. Se establece una lucha. Ella desea tener todo su amor, pero por su condición de huérfana, acuérdese que ya el pecado la separó de Dios, por su condición de huérfana, trata de controlarlo de manera sutil mediante la manipulación. Usted dice, no, pero yo no soy manipuladora. No es que usted quiera. Hay una condición interna de orfandad que hace que la mujer actúe de esa manera. Por eso, mis amadas, tenemos que estar muy conscientes de no hacer las cosas de manera, ¿sí?, sutil y manipuladora. O termina por sofocarlo
con su necesidad de sentirse amada. Y demanda, y demanda, y demanda, y demanda. Ahora, dígame, ¿la mujer dónde tiene que satisfacer su necesidad de amor? ¿Dónde es donde es satisfecha? En Dios. Así es. Así es. Él es el que llena nuestro corazón. Un hombre nunca va a poder hacerlo. Porque está en la misma condición de orfandad. Está en la misma condición, ¿sí? De lucha, de no querer ser dominado. Los dos estamos en una condición. Fíjese qué tremenda la condición cuando no tenemos a Cristo. Fíjese qué tremenda. Efectos destructivos de la caída sobre el matrimonio. Muy destructivo. El efecto es universal. Démonos cuenta que esto es universal, no es de cultura, no es de que nada más aquí en Argentina, de que en México, de que en Brasil, no, es universal. Un patrón machista o manipulador que afectan, ya sea machista en el hombre, manipulador en la mujer, que afecta generalmente a todos los matrimonios de una u otra manera. Estos efectos siempre lo causan. Está documentado que en el próximo capítulo de Génesis, cuando Lamec, el primer macho, ¿sí? En la Biblia se jacta ante sus mujeres, ¿sí? ¿Se acuerda de Lamec? Y si no, por ahí léaselo en Génesis. En Génesis 4. Aquí aparece el primero, ¿sí? Pero ya a ronco pecho. Oíd mi voz. Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchar mi dicho, que a un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces, ¿sí? será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo hará. ¿Le suena conocido? ¿Cuántas veces tienes que perdonar? ¿Sí? Porque aquí sale el primero. No, si con Caín 7 veces, no, conmigo 70 veces 7. La orfandad es una realidad universal. Sin embargo, la cultura latinoamericana se jacta de machismo como una característica distintiva, haciéndolo de su orfandad algo más marcado, colorido y duradero. ¿Sí? O sea, aquí el machismo lo hace como algo más característico, pero finalmente es la orfandad. La orfandad, eso es. Ese es el meollo. Píntele como quiera, de charro mexicano, píntele como usted quiera, pero es de esa manera. Una falta de paternidad. El pecado tiene consecuencias pavorosas sobre todos los aspectos de la vida, pero sobre todo para el matrimonio, que fue creado para ser la fuente y el ejemplo del amor. El pecado afecta a los amantes porque en su condición de huérfanos, ¿sí? Es así como pasa. ¿Qué pasa en nuestra condición de huérfanos? Sin padre, acuérdense, por el pecado, sin padre, sin identidad, no sabe quién es ni a quién pertenece. Sin herencia. Son incapaces de amar desinteresadamente. Incapaz de amar desinteresadamente. Siempre se ama, pero pidiendo, demandando.
es que yo lo amo, por lo tanto, él me tiene que amar. Ya no es el dar, ya es el dar y pedir, el dar y demandar. Eso es lo que de la manera como nos afecta, ¿sí? Dice, para amar necesitamos primero ser y sentirnos amados. Para amar, primero nosotros necesitamos de un padre, de una identidad y de sabernos amados y valorados. ¿Sí? Eso es lo primero, para poder amar. Por eso cuando nosotros recibimos a Cristo, mire, ya tenemos la capacidad para hacerlo. Ya no hay pretextos. ¿Sí? Dice, para amar necesitamos primero ser y sentirnos amados. El huérfano necesita un padre. Esto se corrobora con la misión de Jesucristo. Él vino, sí, él vino a la tierra a restaurar la relación entre el padre y sus hijos. Era lo primero que había que hacer. Porque, ¿qué fue lo primero que se perdió? Con el pecado, la conexión con el Padre. Eso fue lo primero que se perdió. Entonces, ¿qué vino a hacer primero Cristo? A restaurar la relación entre el Padre y sus hijos. Qué importante es que nos sepamos hijos. Qué importante es que, mire, yo les digo, cámbiele el nombre cuando ore y no le diga Dios, dígale papá. ¿Verdad que no es lo mismo decir Dios que papá? ¿O para usted lo mismo decir Dios que papá? Yo siento que como que Dios lo sentimos más lejos, ¿sí? Pero cuando decimos papá, nos sentimos más cerca. ¿No le pasa a usted eso? A mí sí me pasa. A mí sí me pasa. Y le digo, y yo a veces cuando le pido algo, Señor, yo me acuerdo en una ocasión que le dije, Señor, sí, te estoy chantajeando, pero sabes que es un chantaje de amor. Por favor, soy tu hija. Por amor a mí, Señor. Por amor a mí. Y no piense que no lo hizo. No, yo sé que sí. Sí, claro. Algunos años, Daniel, mi esposo, es hermano, tiene 4 hermanos varones. Y la mamá lo tuvo a él cuando tenía 47 años. Wow. Y él se lleva con su hermano más chico 15 años. Y en su familia era como que él no entendía mucho y él pensaba que él era adoptado, ¿no? Y bueno, él cuenta que había mucha pobreza en su casa. Y cuando él lo retaban o algo así, dice que él se acostaba muy triste y dice que él imaginaba que él tenía un papá, una familia, y que esa familia tenía mucho dinero y que lo iba a venir a buscar. Y cuando conocimos al Señor, pasaron unos años y él, dormido, tuvo un sueño. Y dice que el Señor lo habló y le dijo, ¿te acordás de tu sueño? Y dice Daniel que él volvió a su cama, al olor, al ruido de la ventana que hacía cuando él se acostaba, porque dice que la ventana hacía como un ruido, a su pieza, él volvió a su pieza, y al olor, a los sonidos, ¿no? Entonces, dice que el Señor le dijo, yo soy tu Padre rico, el dueño de todo. ¡Ay, qué hermoso! Y dice que hubo un silencio, y el Señor le dijo, pero de todo. Y cuando él me lo contaba, ¿no? Él como estremecido, porque me dice, no sabes la voz, me decía, y el silencio. Y él me lo contó y yo me lo tomé para mí, ¿no? Y creo que es para cada uno de nosotros. Claro, ¿sí? claro.
Él es nuestro Papa, el dueño de Así todas es. las cosas, pero de todo, de todo, Así es. de todo. Y además no el dueño, Clau, no tan solo el dueño, sino que nos lo convidó, porque dice que somos nosotros coherederos juntamente con Cristo. Sí, Y es como el Señor cierto. tomó, él decía como que en la falta que él tenía de chiquito, ¿no? Ese papá era rico y le traía todo porque él comparaba, digamos, los juguetes de él con unos vecinos que tenía, él decía que le compraban, y él hacía cosas con pila y armaba con tapita, con corcho, con unos cables. Entonces, el significado de él, de que su papá era rico, en su sueño el Señor le decía, bueno, soy yo. O sea, ese sueño que vos tenés, soy yo soy yo en tu vida. Y Ay, como qué que bueno, tremendo. es como hermoso, hermoso. Por Ay, eso te sí. lo comparto. Imagínate lo que regresa, ¿no? Regresó a su corazón. Eso fue tremendo, tremendo, tremendo. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, esta foto está media, bueno, pero bueno. Jesús se refiere al Padre 154 veces en el Nuevo Testamento. 154 veces Él habla y se refiere al Padre. 33 veces en el Evangelio de Juan. Por eso es el Evangelio del amor. Que Él viene porque el Padre lo envió. 33 veces nada más en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Por eso, por excelencia, a las personas cuando empiezan a leer la Biblia se les aconseja que lean el Evangelio de Juan, porque es el Evangelio del amor. ¿Sí? Dice, y el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Se acuerdan? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque le decían, Señor, muéstranos al Padre. Y todavía me pregunta, le dice a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque son dos, pero nosotros tenemos tanto la idea metida de hacer tres personas diferentes, cuando es uno. Es uno nada más. Si estaba Cristo, estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo. O sea, por eso da la certeza cuando lo bautiza Juan el Bautista, dando testimonio que todos estaban con Cristo, todos en Cristo, porque es uno solo. No son tres distintos, tres diferentes, como dice la religión católica. No. Es uno solo, uno solo. Y eso vino a mostrar Jesús, el corazón del Padre. Jesús viene en la representación del Padre. Por eso dice que no escatimó cosa a que aferrarse, sino que vino en condición de un hombre. ¿Sí? Y nos ofreció la libertad mediante la redención. La redención es algo glorioso, glorioso para nuestras vidas. Nos reinduce, o sea, nos vuelve a meter, nos vuelve a introducir, sí, como huérfanos a su Padre. Que sepamos que la obra redentora de Cristo, que no es el hecho de que murió en la cruz y murió por nuestros pecados, y ya, no, va más allá. Te volvió otra vez a meter. Volvió a cumplir la demanda, volvió otra vez al lugar original. No es que debemos de hacer cosas, aunque no hagamos nada para el Señor. ¿Sí? Lo importante es dar a conocer a Cristo y el Evangelio. Punto. Nada más la persona de Cristo. Nada más lo que Él hizo. Porque eso era a lo que Él venía. Jesús viene en la representación del Padre. No viene solo, sino representando también. Por eso muestra, por eso su corazón misericordioso, por eso el dolor hacia los demás, por eso llora, por eso sufre, por eso todo
todo, todo. ¿Por qué? Porque era el corazón del Padre. Dice, Jesús nos dice, no los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos, porque si se le perdonan los pecados, que ya no es huérfano, ya tiene un Padre. Dice, como Dios es invisible, Él nos mandó a su Hijo en forma de hombre para recibir su carácter, para recibir lo que Él era. Jesús es nuestro modelo. Adopta para sí el título de hijo. Y se refiere a sí mismo como tal 122 veces en el Nuevo Testamento, como el Hijo de Dios. Como hijo, como hijo, como hijo, como hijo. ¿Sí? ¿Qué son ustedes? Juan 17 lo dice muy claro, muy, muy claro. Cuando hace esa oración Jesús. La relación más importante que necesitamos todos, ¿sí? Todo huérfano es conocer a su papá, ¿sí? Esa es la relación más importante que nosotros debemos de tener. Una relación, ¿sí? De conocer. Ser hijos de Dios nos sana el alma, nos sana el espíritu, nos vuelve a restaurar. Amor, nos vuelve a restaurar, nos vuelve a posicionar, nos vuelve otra vez al corazón del Padre. Ay, no me diga que esto no es glorioso. No me diga que esto no es glorioso. De veras es algo hermoso. Paso al otro tema. Sí, fue el primero. Sí. Fue el primero. Sí, ese termina el primero. O sea, es la posición más honrosa que nosotros podemos tener, mis amados. El ser hijos, ¿sí? El ser hijos. ¿Me puedes quitar ahí y ponerme otros? El ser hijos. Jesucristo ministra a nuestras almas. Algo sumamente importante. ¿Me las puedes quitar a ellas y poner a otros? Orfandad y adopción. Aquí viene lo más hermoso. Sí. Pero ahí ven los libros, ¿verdad? Ellos ven bien. Bueno. Tú vas viendo ahí. Bueno. Vas leyendo lo de abajo. Sí. Ahí. Aunque luego, no, sí, pero casi todo. Sí. Sí. Lo más glorioso es que de la orfandad viene la adopción. ¿Sí? Viene la adopción. La mejor posición que podemos tener delante del Padre. ¿Sí? Tendemos a enfatizar el efecto espiritual de la salvación, descuidando el efecto emocional y mental, ¿sí? Y físico. La salvación es integral, afecta la totalidad de nuestro ser, la totalidad de nuestra vida. La salvación no nomás afectó al espíritu, no, nos afectó en todas nuestras áreas, gracias a Dios. Adán era hijo de Dios y nosotros también fuimos creados para ser hijos de Dios. ¿Sí? Su imagen en nosotros está dañada, pero no destruida por el pecado. ¿Sí? Eso grábeselo muy bien. Su imagen en nosotros está dañada. Porque le digo, todavía hay un cuerpo, ¿sí?
con una naturaleza caída, pero no destruida. No destruida, porque nosotros tenemos autoridad sobre nuestro cuerpo. Cuando Él dice que tenemos autoridad entre el cielo y la tierra, con todo lo creado, dentro de lo creado, ustedes también, una persona creada por Él. Por lo tanto, usted tiene autoridad sobre su cuerpo y sobre todo lo creado. ¿Sí? No tenemos una naturaleza, no fuimos totalmente destruidos por el pecado. Dígame si esto no es amor, dígame si esto no es amor, ¿sí? O sea, en todo lo que le consistió la adopción, en todo lo que esto implicó. Dice, el efecto de la salvación a través de Jesucristo es redimir la totalidad del ser humano. El espíritu que está muerto por estar separado de Dios, renace, vuelve a la vida, vuelve otra vez el Padre a estar en nosotros, ¿sí? Con la salvación recibieron, ¿qué recibimos? Nueva vida. Eso recibimos. Una nueva vida, una nueva naturaleza. La naturaleza divina de Dios recibimos en nosotros. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la vieja criatura? ¿Qué sucede? Nuestro amoroso Padre no descarta por completo ese viejo hombre, sino que lo adopta como hijo y comienza a restaurarlo por su gracia, solamente por su gracia, solamente por su amor. ¿Sí? Comienza a restaurarnos, comienza a volver otra vez, a darnos lo que se nos había quitado. Por eso le digo, la obra de la redención es lo más glorioso que nosotros podemos tener. ¿Sí? Nuestro espíritu es una nueva creación, por eso el nuevo nacimiento. Sin embargo, el alma, el cuerpo y la mente de nuestro hombre viejo son adoptados por Dios. No fueron descartados, sino que fueron adoptados también por Dios. Ahí comienza la obra de santificación. Cada área de nuestra vida es progresivamente impactada al obedecerle a Él. Por favor, ponga atención a esto, ¿sí? Ahí comienza la obra de santificación. Cuando somos adoptados, cuando nuestro cuerpo es adoptado, ¿sí? de la vieja naturaleza, entonces empieza un efecto de santificación en nuestro cuerpo. Cada área de nuestra vida es progresivamente impactada al obedecerle a Él. Nuestro cuerpo recibe salud. No sanidad, salud. Nuestra alma, ¿sí? Sanidad. Y nuestra mente va siendo renovada. Es todo un proceso. No es que yo así soy. Es que yo no voy a cambiar. Pues no va a cambiar porque no quiere. Pero de que Dios ya hizo todas las cosas para que usted lo haga, ya lo hizo. Ya no se vale, ya no se puede decir, no, pues es que soy como soy. Y de aquí soy de la naturaleza caída, ¿no? No, a ver, pongámonos de acuerdo con Él. Y que comience, ¿sí? A la sanidad de nuestra alma y que empiece nuestra mente a ser renovada.
La adopción por parte de Dios nos identifica como hijos de Él. Eso es la adopción. Dice que fuimos adoptados por Él. ¿Se acuerda? Injertados en Él. Injertados en Él. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, ahí está la clave. Ahí está la clave, mis amados. Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso tiene que ser, porque es una obra del Espíritu en nosotros. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Ahí está en Romanos 8, 14, 15. Pues Dios, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Acuérdese, sin fe, imposible. Imposible. No es que sí creo, no es que crea. No es que crea. Usted debe de tener fe en Cristo. Y si así lo dice Él, así es. Hay cosas absolutas. La fe es algo absoluto, no es relativo. O lo tienes o no lo tienes. Y es por lo que Cristo hizo. Es por lo que Él padeció. Por la condición. Yo leo Filipenses y yo digo, Dios mío, dejar toda tu grandeza, dejar toda tu gloria, dejar todo para venir y hacerte en una condición humana tan imperfecta, tan vulnerable. ¿Se acuerdan de la canción que oímos? Dios también. ¿Se los dejé o no se los dejé a ustedes? No, pues escúchela. Escúchela para que usted se dé cuenta hasta dónde Dios fue vulnerable y se hizo vulnerable. Le estoy hablando del Dios de la eternidad, del Dios omnipotente que se hizo vulnerable por amor a usted y a mí. Escuche la canción de Santiago Benavides y así se llama, Dios también. Sí, ya se los había dejado. Se me hace que no se acuerdan. Ay, a mí yo cuando la oí, yo dije, ay Señor, pero qué forma de amarnos, qué forma de amarnos. Aquí la tengo, no piense usted que ya se me fue. ¿Sí? Porque cuando la oí lloré como usted no tiene una idea. Bueno, de todo lloro, pero no importa. ¿Sí? A mí me gusta llorar. A mí me gusta llorar. Después de que anda uno como traumado, no queriendo llorar por nada, y después de tener la libertad de poder hacerlo, ¡ja! ¿Sí? Se la voy a leer. Dice, Dios también fue un inmigrante. ¿Fue un inmigrante? Le pregunto. ¿Sí fue o no fue? Sí. Bueno, ahorita les voy a preguntar. Con esta voy a terminar para terminar la hoja y luego les voy a hacer varias preguntas. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nació de mujer y nació bajo la ley. Para redimirse, ¿sí? Para redimirse a los que estaban bajo la ley, a fin de recibirnos, ¿sí? Que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu, ¿sí? ¿De quién? De su Hijo.
Envió el espíritu de su hijo. Por eso cuando el hijo se va, dice, es mejor que yo me vaya y que venga el Espíritu Santo para que no nos dejara solos y desprovistos, el cual clama Abba Padre. Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ay, no me diga, heredero de Dios. ¿Sí? No, de las cosas nada más de Cristo, porque le digo que tendemos a separar, no, del heredero de Dios. El creador de todo, sí, Señor, el creador de todo. El dueño de todo, sí, el dueño de todo. Eres heredero de ese todo. ¿Sí? Pero Él se hizo por amor a nosotros, Él se hizo vulnerable. ¿Sí? ¿Entendemos bien lo que es la palabra vulnerabilidad? ¿Sí? A ver, ¿qué entiende alguno por ser vulnerable? A ver, la familia Naldini. ¿Qué entiende por ser vulnerable? ¿No los escuché? Un estado de indefensión. Así es, indefenso. Claro. A ver, los Naldini, ¿qué opinan? Sí, un estado de desprotección, no sé, sí. ¿Quién da más? Sensible. Indefensión. De indefensión, o sea, un estado totalmente de indefensión, sí, de no defenderse, de no poder defender. Claro. Pero también No ¿Sí? poder poner resistencia. Así es. alguien que tampoco conoce sus derechos, entonces es como que está desprevenido, pero por su condición esta de no saber, entonces es una persona también vulnerable. Así es. O Como porque un carece barco de las en el mar condiciones. flotando. Así estaba Dios en la tierra. Porque no conocía nada. No conocía nada. No sabía. ¿Sí? Nunca había vivido en una condición humana. Por eso dice, y no escatimó como cosa que aferrarse. ¿Por qué? Por amor a usted. Dios también fue un inmigrante cuando tuvo que irse a Egipto, ¿se acuerda? Cuando se tuvieron que ir a Egipto. Dice, Dios también tuvo que huir. ¿Se acuerda cuando tuvo que salir de Jerusalén? Dios también estuvo desplazado, fue desplazado. Dios también se deprimió para seguir, ¿verdad? ¿En qué momento? ¿En qué momento Dios quiso decir, Señor, ya hasta aquí le llegamos? Cuando dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Claro, claro, él sabía lo que venía, había visto muchas muertes de cruz. No piense usted que los romanos ahí nada más crucificaban, hacían las cruces y los crucificaban. No, este fue para exhibirlo realmente en un lugar y en una forma totalmente abierta.
Pero los romanos crucificaban en los árboles, crucificaban en cualquier cacho de madera y lo paraban ahí y ahí crucificaban. A veces lo hacían por 500 personas a la vez. O sea, eso era algo que era común y normal que veían. Dios también. Sí. Tuvo a un niño. Dios también probó la soledad. Dios también, dice, se quedó sin amigos. Dios también pasó el dolor. Dios también lloró. Dios también estuvo preso. Dios también sufrió por dar amor. Dios también fue criticado. Dios también, ¿sí? Por no lanzar la piedra, ¿sí? Sino obtuvo y dio el perdón. Dios también fue un cónyuge engañado. Dios también fue un niño marginado. Dios también fue un joven rechazado. Dios también tuvo hijos descarriados. Dios también lloró. Dios también. Todas situaciones que a lo mejor podemos decir, Señor, es que tú no sabes lo que estoy pasando. No. Ahí se queda usted con Santiago Benavides para que la vuelva a oír. Pastora Patti, ¿Sí? eso me recuerda también cuando en Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades porque fue tentado en todo, semejante a nosotros. Entonces, esa identificación que hay, bueno, esa canción yo nunca la había escuchado, la verdad. Me parece muy linda de que haya una descripción de esa forma que puedan decirle a los hombres, miren, de esta manera Dios se identificó con nosotros, ¿verdad? Así es. Porque eso nos lleva como a esa comprensión mayor de por qué Él es nuestro sumo sacerdote, Claro. por qué Él está intercediendo por nosotros hoy, ¿verdad? El mismo Hebreo dice que Él vive para interceder por nosotros. Entonces, ¿Sabe qué? Tranquila, Sí. tranquila. Continúa. Sí, perdón, Brenda. No. Claro, por eso es que si nosotros no conocemos, si nosotros no nos damos cuenta de todo esto, mis amados, si no reflexionamos, ¿sí? Que ya no somos esclavos, que ya el diablo no tiene, por eso dice la palabra, no tiene ni parte ni suerte en nosotros, porque ahora somos hijos y herederos de Dios. ¿Dónde queda entonces nuestra identidad? Yo no voy a poder obedecer a alguien que no conozco. Por eso la gente no cambia. Porque no ha pensado, no ha meditado. Mire, a mí Dios me habla hasta con el perro si es necesario. Porque tengo que estar siempre, mis sentidos espirituales tienen que estar siempre alertas a lo que Dios me quiere enseñar. Cuando yo oí a este hombre, le dije, a ver, ¿qué está diciendo? Y mire, la primera canción que oí de Benavides fue acerca de una casa. Que él se quería comprar una casa pensando que una casa más grande les iba a venir mejor. Pero se dio cuenta que si tenía una casa más grande y cada uno de sus hijos en su recámara, los iba a ver menos. Ay, por ahí también búsquela. Tiene unas canciones este hombre en donde nos hace pensar y reflexionar tremendamente. Y unas canciones de la vida común que Cristo hizo, de lo que Dios hace. No. Escúchelo.
¿Por qué? Porque nosotros debemos de darnos cuenta. A mí Dios me habló tanto cuando yo oí esta canción, de veras. Yo lloraba y yo le dije, Dios, Señor, ¿a cuánto te expusiste? Y cuando yo leí Filipenses, que dejó su gloria para hacerse y venir a ser en condición de hombre y obediente hasta la muerte de cruz, por amor a mí, no me diga que no lo voy a amar. No me diga que no merece todo lo que Él quiera de mí. Él merece que yo cambie todo lo que tenga que cambiar. Y dése cuenta de algo, todo fue hecho para destruir el matrimonio. Nos quitó de la posición, todo lo que hablamos de la conquista. ¿No le dio coraje cuando estamos hablando de la conquista? ¿No le dio coraje a los hombres de hablar tanto del macho y de lo que les causó, de lo que les quitó? De la imposibilidad que los dejó como marcados, lastimados para no expresar sus emociones, sus sentimientos y no tener la libertad para poder decirle lo que significa y lo que es su esposa. Porque los mutiló. Y no le digo otra cosa más fea. Emocionalmente. Es una castración emocionalmente. Pero sabe que no lo logró. No lo logró porque el amor del Padre, el amor de Cristo al venir con nosotros, eso fue mayor. Eso nos liberó. Eso nos trajo libertad, eso nos trajo acceso al Padre. Sí, podemos cometer muchas cosas, pero tenemos acceso al Padre. Nunca se quede con la idea de que Dios no lo va a escuchar, que Dios no lo va a oír, que Dios no va a aprobarlo o que Dios lo va a condenar. Eso no es así. Eso es un engaño aquí, un engaño aquí. Tiene un papá. Y los que somos papás, díganos, ¿qué no perdonamos de los hijos? ¿Qué no perdonamos de los hijos? No importa lo que el hijo haga, lo perdonamos y lo seguimos amando. Como un día uno de mis hijos me dijo, mamá, ¿y si yo cometiera algo muy grave y me metieran a la cárcel, tú me irías a visitar? ¡Oh! Yo le dije, ¿sabes qué? Te iría a visitar vez tras vez. Pero quiero que sepas una cosa, que cada vez que yo pasara por esos pasillos que tengo que pasar de donde te revisan, a donde está la población, cada vez yo lloraría por ti. Pero no te dejaría. Porque nunca te voy a dejar de amar. Eso es. Yo, una pecadora, una mujer con tantas deficiencias y con tantas debilidades, dígame usted el Padre Celestial. Dígame usted el Santo de Israel. Dígame usted el perfecto. Dígame usted si nos va a dejar el que por esencia es amor. ¿Usted piensa que la va a dejar? No. ¿Sabe qué es lo único que necesitamos hacer? Perseverar, perseverar, perseverar. Y la obra que Él empezó, Él la va a terminar en nuestra vida. Sí, vinieron los colonizadores, hicieron y deshicieron y nos dejaron marcas, pero marcas que nos dejaron. Pero el espíritu que mora en nosotros es mayor. Y la obra que Él va a hacer, la va a terminar. Pero permanezca, no se aleje, no huya, no abandone.
permanezca. Y Él va a hacer la obra. Padre bendito, gracias, 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 Señor. Gracias por esta obra preciosa. Gracias, Jesús, por habernos venido a mostrar el Padre. Gracias por habernos quitado, Señor, el pecado para poder volver a tener un acercamiento con nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por todo y cada una de las cosas que hiciste. Gracias porque no te detuviste. Gracias, Señor, porque desde Génesis tú tenías un plan perfecto para nuestras vidas. Gracias porque nos rescataste. Gracias, Señor, porque no solamente nos dejaste en la condición, en la vergüenza, sino que, Señor, nos pusiste en un proceso de santificación a través de tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias, 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 Jesús, por haber ido con el Padre y por habernos dejado al Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos habla, que nos redarguye, que nos indica, que nos conduce, que nos anima, que nos lleva por el camino correcto, que cada día, Señor, tu obra se va forjando y se va formando en nosotros. Gracias porque tú no dejarás una obra incompleta, porque tú todo lo que haces lo terminas. Gracias porque tú no te cansas, porque tú no te agotas. Gracias porque tú no duermes. Gracias, gracias, papá. Gracias, papá, por habernos amado de tal manera que mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias, papito. Gracias, gracias, papá, por habernos amado con este amor eterno que nunca va a desaparecer. Gracias, papá, porque un día veremos tu rostro. Gracias, papá, porque un día nos casaremos con Cristo. Gracias, papá, porque un día vendrás por nosotros. Gracias, papá, porque un día estaremos en las bodas del Cordero, gozando, Señor, de tu presencia. Gracias. Vale la pena, Señor. Vale la pena lo que pida, lo que sea necesario para poder permanecer en ti. Gracias, papá. Gracias. Gracias. Porque de esto imperfecto, tú estás haciendo algo perfecto. Gracias porque de esta condición, tú nos estás llevando a otra condición, Señor, conforme a tu imagen, porque estás restaurando tu imagen, porque estás restaurando, Señor, tu semejanza. Esa semejanza que restauraste de espíritu a espíritu, Señor. Gracias, gracias, papá. Gracias. Gracias por ser nuestro papá y por poder descansar en ti. Gracias. Gracias. Amén y amén. Amén y amén. Le digo que soy chillona y ni modo. Sí. Así es que nos vemos dentro de 8 días. Bueno, el próximo jueves. Primero Dios. ¿Estamos de acuerdo?